Bueno, chicos, entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la temática de la acción gráfica que vamos a llevar a cabo para construir lo que tiene que ver con el final del semestre o del curso y lo que tiene que ver también con la tercera nota, porque este es un trabajo que va a extenderse para lo que falta del curso. Entonces, para que lo dejemos claro, ¿no? Que no es una nota simplemente como que va a sacar un trabajo y ya, no. Este trabajo cubre dos notas, porque es un trabajo mucho más amplio, porque es un trabajo en cierta medida más exigente, pero en la medida que usted lo asuma, lo piense, lo adapte y lo desarrolle, se va a dar cuenta que puede resultar siendo una pieza bien, bien interesante para su portafolio, que también eso es lo que buscamos aquí. Yo considero que en lo que llevamos del curso, a pesar de estar desligados de la presencialidad, hemos demostrado que hemos crecido gráficamente. No sé si me equivoqué en esa apreciación, pero yo lo percibo desde los trabajos que ustedes mismos me están ya entregando. ¿Sí? Yo creo que se demuestra que han desarrollado una mejor acción con las herramientas que hasta ahora hemos ido observando, hemos ido trabajando. También considero que se ha dado un buen manejo de la acción de las asesorías. También percibo eso, que ustedes en la medida que vamos conversando y que vamos mostrando el trabajo, van evolucionándolo y lo van mejorando. Yo creo que eso es muy claro y pues ya llegamos a un punto en el cual ustedes se puede decir que han trabajado la parte inicial del curso como tal. Ahora lo que vamos a hacer es involucrarnos ya en el cierre del trabajo de curso mismo. Y en este trabajo, pues lo que yo les invito a hacer, lo que les invito a desarrollar en este ejercicio es la experimentación y en cierta medida el desarrollo de acciones gráficas que rompan un poco con lo que venían haciendo antes. Sí, vamos a trabajar ilustración, vamos a trabajar con fotografía si es posible, pero la idea es que utilicen esos elementos de una manera un poco más experimental, rompiendo en cierta forma lo que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Que ha sido como muy preciso, donde la técnica se tiene que respetar mucho, donde yo les he dado, digamos, unas luces y ustedes lo han planteado muy, muy bien. Ahora la idea es, sí, tomar eso que hicimos antes, utilizarlo, pero también en algún punto de construir a partir de eso que ya van avanzando y van conociendo. Entonces a eso vamos, ¿no? A ese ejercicio, vamos a trabajar en ese ejercicio. ¿Y de qué se trata esto? ¿De qué se trata esta acción gráfica que vamos a plantear? Esta acción gráfica tiene que ver con una pieza visual que es muy, muy, muy clásica, reconocida y presente en el mundo del arte y del diseño. Se llama el tarot. Muchas veces nosotros cuando nos hablan de tarot inmediatamente nos remitimos al esoterismo y a la magia. Y bueno, sí, tenemos razón cuando lo hacemos, pero no es solamente eso. El tarot es un libro. El tarot es un libro antiguo, ¿sí? Es un libro gráfico, es un libro que contiene en cierta medida la exploración de la humanidad, de los sentires humanos, el interior de nuestras mentes está graficado en el tarot. ¿Por qué? Porque nace como es un libro, a la vez es un juego de mesa y con el tiempo se fue trabajando y se fue llevando al misticismo, pero sus orígenes reales tienen que ver con una acción poética a nivel gráfico donde se mostraban las acciones o las pasiones más profundas, más dulces e incluso las más oscuras de nuestros espíritus, ¿listo? Entonces un poco tiene que ver como con esa acción. Es un análisis, ¿no? De la mente humana a nivel gráfico. Y este tarot, este juego que vamos a desarrollar,
La idea es que lo desarrollemos desde nuestra visión como diseñadores y como artistas, en cierta forma somos. La idea es que usted haga sus propuestas, la idea es que usted haga sus desarrollos, sus interpretaciones desde su accionar muy, muy personal. Claro está, llevándolo con unos temas muy, muy claros para que se determine al final que se trata de un tarot y no se trata simplemente de un juego de ilustraciones, ¿ya? O sea, sí, hay una libertad, hay una interpretación personal, pero también necesitamos que al final del todo se pueda reconocer que hace parte del juego de la baraja del tarot, ¿sí? Es muy interesante, ¿saben por qué? Porque les va a tocar pensar muchísimo, les va a tocar no solamente explorar por encimita la temática, sino que también les va a tocar leer a fondo, les va a tocar leer sobre el mismo tarot, les va a tocar leer para poder entender cada carta que interpreta, cada carta que representa, cada carta que significa. Entonces ahí ustedes tienen que comenzar a hacer una parte investigativa. Después de hacer esa parte investigativa, tienen que hacer una relación visual, conceptual, con el tema que les va a tocar. Todos vamos a hacer un tarot, sí, pero cada uno va a trabajar una temática. Pues se van a repetir algunas, sí, porque nosotros somos cerca de 15 chicos en este curso, más o menos, 16. Y solo hay 7 temas, entonces normalmente van a haber temas repetidos, pero pues la idea es que los trabajen de manera independiente. Y también la idea es que cada uno lo interprete desde su ángulo. Entonces, se puede decir que al final ninguno va a terminar haciendo lo mismo del otro. O sea, cada cual le va a dar su propia visión, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguna vez habían escuchado esto del tarot? ¿O eso es algo que de pronto no reconocen? ¿O quién tiene alguna visión de qué es esto que estoy tratando de proponerles hacer? ¿Alguien tiene alguna opinión? Pues, Pues profe, yo lo he visto en películas y pues tengo una familiar que le han leído el tarot y todo eso, pero pues ya. sí, ya, pero nunca has visto, lo has visto gráficamente, cómo está compuesto. Sí, he visto algunos tarots como ilustrados, como de otras, pues no sé, utilizan como series y pues hacen a partir de eso, pero pues más allá de qué significa cada una, pues todavía no. Ya, y visualmente te atraen, te parecen interesantes, bellos. Sí, pues hay unos súper bacanos, Mm, no sé, que se limitan a unos cuantos colores o que lo hacen como de, no sé, es como muy Art Nouveau, entonces ujú, pues también son sí, bonitos. sí, es verdad. Por eso vamos a conversar hoy, vamos a mostrar también de qué se trata, vamos a ver incluso un ejemplo propio y vamos a ver ejemplos de compañeros para que ustedes queden con todas las, digamos, aristas ya planteadas y no se me vayan a perder a la hora de desarrollarlo. Bueno, entonces, chicos, el tarot es una pieza gráfica que, como les decía hace un momento, nace como un libro, es una especie de libro arte, es un elemento que nos cuenta una historia a partir de imágenes. Él hace parte de toda una baraja de juego de naipes, es decir, son cerca de unas 60 y algo cartas, más o menos, y en ellas existe algo que se llaman los arcanos mayores, que son, ¿qué? Pues son las fichas más importantes del juego. O sea, da cuenta, un póker, ¿sí? Y los elementos más importantes del póker, esto de los arcanos mayores es esa acción, los elementos más importantes de la baraja. ¿Qué son los arcanos mayores? Son las fichas más valiosas, son las fichas más ilustradas gráficamente, son las que contienen esa acción mística, en cierta forma era la que hablaba yo al principio, ¿no? Como la descripción de la mente humana está ahí en esos arcanos mayores. Son unas fichas muy, muy bellas y vienen grabadas con nombre y con número, ¿sí? ¿Cuándo nace este juego? Este juego nace en el siglo XV, estamos hablando de la Edad Media más o menos, ¿no? ¿Sí? Y se inspira
en la sociedad, se inspira en la humanidad y gráficamente está muy ligado a los conceptos visuales de la época, porque si usted observa tarots antiguos, se relacionan mucho gráficamente o compositivamente con los grandes vitrales de las grandes catedrales. Usted los observa y tienen colores muy parecidos a los vitrales. El diseño mismo de los elementos se acerca mucho a lo que se hacía con los vitrales en esa época. Recuerde que para ese momento el acceso a los libros, el acceso a la gráfica de la mayoría de la población era absolutamente nula. O sea, la población no tenía acceso de ningún tipo a la educación como tal. Era algo solamente de las altas esferas de la sociedad, ¿sí? Algo que incluso hoy se mantiene, ¿no? También. La educación, digamos, de alta calidad solamente es para unas minorías. Y en ese momento sucedía igual, ¿sí? Solo en las iglesias era donde se podrían ellos ilustrar a nivel visual, era donde ellos podían encontrar otro tipo de expresiones gráficas, y eran en las grandes iglesias, porque las iglesias, como las Biblias eran tan difíciles digamos, de expandirlas, no se había inventado aún la imprenta, todas eran hechas a mano, entonces era algo muy, muy costoso. Entonces digamos, religiosos de Occidente, lo que hacían era las iglesias, llenarlas de elementos gráficos, ya fuesen esculturas, ya fuesen vitrales, ya fuesen pinturas, ¿sí? Para ilustrar al pueblo que no tenía acceso a ese conocimiento de una forma más didáctica, ¿no? Y ese mismo accionar gráfico de ese estilo de Occidente, pues se transmitió a las barajas. Se transmitió a las barajas. Estas barajas nacieron en Italia y después fueron trasladadas como temática a la zona de Marsella, en Francia, y ahí fue donde se hizo su desarrollo más alto, ¿no? ¿Sí? Después de Marsella, pues ya se expandió por el mundo y ahí es donde se convirtió en esa pieza sumamente interesante, valorada, especialmente a partir del siglo pasado, ¿no? ¿Sí? A partir del siglo XX fue donde comenzó a darse ese boom, donde los artistas de forma particular comenzaron a interesarse por esta pieza gráfica y comenzaron a generar sus interpretaciones a partir de esta pieza. Es muy bello porque es una pieza que no solamente se quedó ahí en ese esoterismo, en ese misticismo y en el juego, sino que se trasladó también a otras esferas y fue traducida gráficamente a muchas, muchas expresiones, manteniendo sí la columna vertebral de lo que es el tarot mismo, ¿no? Este elemento gráfico, ¿vale? Cuenta con las 22 primeras fichas que son las más valiosas y allí es donde nosotros vamos a comenzar a hacer nuestro trabajo. O sea, la idea no es hacer todo el tarot, porque sería un trabajo demasiado exigente, nos llevaría muchísimo tiempo hacerlo. Tenemos una limitación de tiempo de cerca de un mes y piquito, entonces tenemos que sacarlo en eso. Pero nosotros solamente nos vamos a quedar en los arcanos mayores, que son 22, ¿sí? Vamos a trabajar los 4 haces, que son las piezas o las portadas iniciales de los diferentes ramas del tarot, porque el tarot, igual que el póker, tiene diferentes ramas. El póker tiene los diamantes, ¿sí? Tiene los tréboles, tiene los corazones. En este caso, hay otras ramas que no son las mismas del póker. Están las espadas, están las copas, están los oros y están los bastos, ¿sí? Entonces, esos 4 se van a sumar a los 22 arcanos mayores para un total de 26. Pero no solo se entregan los arcanos y los haces, también debemos entregar una portada de naipe donde nosotros entendamos de qué se trata el naipe. O sea, usted cuando me muestre el naipe no me va a entregar las 22 arcanos y los haces sueltos, ¿no? Usted me va a decir a mí, esta es la portada y usted le va a dar un título, usted le va a dar un nombre, usted le va a plantear un punto de inicio para que el público entienda de qué se trata esa temática que usted está manejando.
Aparte de la portada, se va a hacer otra ficha u otra carta que tiene que ver con una descripción, que se haga de cuenta la argumentación que ustedes utilizan cuando me mandan su trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes dejan muy claro de qué se trata el tarot, qué contiene, cómo está hecho. O sea, es una especie de colofón, así se llama, ¿no? Por ejemplo, en los libros de arte son aquellos que los diseñadores y artistas hacen por sí mismos, con sus propias manos. Son diferentes a los libros de bibliografía o los libros industriales. Los libros industriales se sacan por millares, se sacan por cientos y normalmente no los hace el mismo artista. El artista lo que hace es plantea una historia, plantea unas gráficas, pero terminan diseñadores haciéndolo, terminan una imprenta imprimiéndolos, terminan unas personas armando los libros. Entonces, son libros que se manejan con el canon industrial. Los libros de arte no, los libros de arte son hechos por el mismo artista. O sea, yo mismo grafico, yo mismo corto el papel, yo mismo armo el libro y normalmente los libros de arte son tendencias muy cortas, ¿vale? Y en este caso, la idea es que también este tarot termine siendo una pieza de colección, ¿no? Termine siendo una pieza clásica, una pieza hecha por usted, única en el mundo, en el universo gráfico, porque pues lo va a realizar usted desde su visión y su misión y su visión y su accionar gráfico es único. Entonces eso va a hacer que sea una pieza muy interesante. Estos arcanos tienen ya sus nombres establecidos, no se pueden cambiar los nombres, usted debe mantener los nombres, deben ser legiblemente claros en la carta. A la parte del nombre deben tener sus números. Ya los números también están establecidos, no recomiendo que los cambien ni los quiten, ¿sí? La única carta que no tiene número es la última, que sería la número 22, que es la carta del loco. Las otras, todas tienen el nombre, todas tienen el número. Bueno, la número 13, que es la muerte, no tiene el nombre. Es la única que no tiene nombre, ¿sí? Todas las demás tienen nombre. La única que no tiene número es la del loco. O sea, hay una alteración ahí. No sé por qué lo hacen, realmente no he leído mucho al respecto, pero genera una diferenciación a nivel visual. Bueno, estos arcanos son los que usted debe construir, son los que usted debe graficar, son los que usted debe interpretar, pero no los va a interpretar simplemente, voy a hacer el mago y voy a copiar el mismo que está en una carta que vi por ahí. No, la idea es que usted lo interprete y lo relacione con una temática que yo le voy a alinear hoy mismo, ¿de acuerdo? Entonces, este, por ejemplo, es el tarot normal, el que podemos encontrar clásico, el que está inspirado en los vitrales que yo hablaba hace un momento. Este tarot tiene unos elementos gráficos simbólicos muy claros. Yo le recomiendo que no hay necesidad de tener toda la simbología muy precisa a lo que es el mismo tarot, pero sí le recomiendo que guarde algunos elementos, ¿no? Bueno, ¿cuáles? Por ejemplo, cuando hable del sol, cuando hable de la luna, cuando hable del mundo, trate de utilizar elementos que ya el tarot mismo maneja y usted los interpreta y los utiliza a su modo. Este es el tarot normal y esto es más o menos lo que nos tocaría entregar a nosotros el día de la preentrega y el día de la entrega, porque vamos a tener un punto donde vamos a decidir, hasta aquí llegamos la primera parte, sacamos nota de tercer parcial y después ya volvemos y abrimos trabajo hasta que ya entregamos el definitivo. Debemos iniciar para este proyecto sacando una lista. Ustedes deben tener muy claro lo de la lista. Esa lista, ¿cómo va a trabajarse? Depende del tema que les toque y ustedes lo que van a hacer es relacionar un arcano, la simbología de un arcano, por ejemplo, el mago, ¿sí? Relacionarlo con una temática que le toca, ¿sí? Usted va a buscar en esa temática que le tocó quién puede ser de ese mundo, de esa historia que le tocó investigar, quién puede ser el mago. Pero para hacer esa relación usted tiene que saber qué significa la carta del mago, ¿vale? Pongamos un tema así muy vago, por ejemplo,
Si yo estoy hablando de fútbol, que va a ser uno de los temas que nos va a tocar hacer, y si yo conozco un poco de fútbol y si me hablan del mago, de la persona que controla, que hace incluso fantasía, ¿sí? Que va más allá, ¿no? De lo que un humano normal puede hacer, pues yo podría relacionar a un jugador de fútbol con esa historia, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes dirían, bueno, podría ser Messi, ¿no? ¿Sí? Es el más veloz, es el que más piruetas hace, es el más hábil, es el que tiene las características de lo que puede llegar a ser un mago en la cancha, y yo lo puedo relacionar a la historia del mago. Y grafico una carta de mago utilizando la simbología, la visión y la estética de lo que puede llegar a ser Messi. Entonces, es como un juego de paralelismos donde usted va a relacionar algo que ya existe con algo que usted va a interpretar. Cuando termine el ejercicio, usted me debe entregar algo como lo que estoy mostrando aquí, una hoja total, un pliego, donde se puedan ver todas las cartas de forma organizada, donde se puedan ver todas las cartas, donde yo pueda compararlas. Algo muy importante cuando vayan a desarrollar este ejercicio es que procuren que los usos gráficos y los usos tipográficos traten de manejar una similitud, que no se vaya a ver que esto es un sancocho de cosas, ¿no? Si usted elige que va a trabajar con un estilo, si usted elige que va a trabajar una paleta, ¿sí? Si usted elige que va a trabajar con una estética particular, esa estética tiene que mostrarse en todas las cartas, para que asimismo se haga la relación a nivel general, ¿no? Que fue lo que hicimos en el ejercicio pasado. Cuando usted desarrolló el ejercicio anterior, ¿usted qué hizo? Pues usted empezó con un afiche, pero todas las piezas que planteó después estaban alineadas en cierta medida con lo inicial, que era el póster. Entonces aquí es lo mismo, aquí usted, si elige manejar una pieza de tal característica, así mismo se tienen que ir las otras. Claro, se pueden hacer alteraciones, se pueden hacer variables, pero se debe mantener una acción de similitud. Es importante que eso suceda. Aparte de los arcanos mayores, que son esos 22 que mostré anteriormente, usted me debe mostrar también los haces de las cartas secundarias. Eso se llaman los arcanos menores. Y en este caso, ¿y qué significa arcano? Arcano significa misterio. Los otros arcanos, cartas son los haces. En este caso estamos hablando de la espada, estamos hablando del basto, la copa y el oro. Usted también debe buscar dentro de la temática que le toque qué puede representar la espada, qué puede representar el basto, el oro y la copa. O sea, tiene que hacer una asociación en ese sentido y a partir de eso pues hace su accionar visual. Esto que ven aquí es un buen ejemplo de una adaptación de tarot que hicieron artistas de un movimiento negro en Estados Unidos, los famosos Black Panther, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado ese término y ese movimiento? Los Black Panther, pues es un movimiento afro norteamericano. Ellos hicieron toda un partido contestatario a las dinámicas racistas que suceden en Estados Unidos. Y ellos nacieron precisamente como eso, ¿no? Dignificar lo afroamericano, dignificar la raza negra, dignificar toda su esencia, toda su cultura, todo su poder. Y en este caso, ellos hicieron una acción de utilización del tarot, que como lo pueden ver en los iniciales, es de procedencia occidental europea, por tanto los elementos todos tienen una connotación de raza blanca, hombres blancos, mujeres blancas. En este caso, ellos lo que hicieron fue un paralelismo con el tarot original y lo relacionaron con personajes afro norteamericanos, pero relacionados específicamente con la música norteamericana y de su sentir, ¿no? Afrodescendiente. Entonces ellos lo que hacían era algo similar a lo que yo ponía ahora como ejemplo de Messi. Ellos, dentro de todo ese universo de artistas, dentro de todo ese universo de músicos, ellos buscaban quién podría ser el mago, quién podría ser el emperador, quién podría ser la papisa.
y relacionaban a partir de esa significación qué personaje podía tomar ese lugar. Ustedes deben hacer algo similar. Piénsenlo desde esa visión. Relacionen desde el tema que tienen, qué pueden utilizar para generar ese paralelo. Entonces, ahí es donde vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a pensar exactamente de qué se trata. Les recomiendo que sean muy exigentes con la acción visual, no se me vayan a ir por lo fácil, por solamente pongo un elemento y acabé, o sea, no, piénsenlo bien, analicen las cartas originales, permítanse descifrarlas, permítanse ustedes hacer sus propias interpretaciones, permítanse también ser un poco más detallistas, ¿no? Meter códigos incluso ahí ocultos dentro de esas cartas. Ustedes pueden contar historias a partir de eso, ¿no? No solamente todo tiene que ser obvio, también podemos hacer cosas un poco, digamos, como pequeños tips, ¿no? Podemos hacer dentro de las cartas para que alguien que sea conocedor de la temática pueda entender las cosas, ¿sí? Como cuando ustedes se ponen a ver una película y ustedes son súper fans de esa película y el director les deja tips o les deja pequeñas acciones visuales dentro de las escenas y ustedes las reconocen. Eso es muy interesante, ¿no? Para uno como observador, como consumidor de una franquicia, es muy bello uno poder interpretar ese tipo de cosas y saber que el director estuvo conectado con la historia de una u otra forma. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo. Pueden interpretar elementos, utilizar elementos, plantearlos, graficarlos y crear toda una historia a partir del tarot y a partir de la temática que les va a tocar desarrollar en este caso. Dejando eso claro, entonces, vamos a hablar de algunos tarots que fueron muy, muy reconocidos. En este caso, vamos a hablar de dos, que fueron muy, muy importantes en la historia del arte. Y tenemos un tarot que desarrolló Salvador Dalí. Reconocemos a Salvador Dalí como uno de los grandes, grandes artistas, grandes exponentes del surrealismo, ¿sí? Pintor español, catalán, muy, muy importante en la pintura del siglo XX. Este señor fue muy influyente en todo lo que él planteó desde la parte pictórica y desde la parte cinematográfica, porque él no solamente trabajó a nivel de pintura, sino que hizo desarrollos en otro tipo de áreas. Y este señor, pues ya cuando a él lo abordan para hacer este trabajo, porque es un trabajo que él no hace por iniciativa propia, sino que lo hace a partir de un contrato. A él lo llaman de la franquicia del agente 007 de James Bond. A él lo llaman para una de las primeras películas en los años 70. Y la idea era que él hiciese el naipe con el cual iban a jugar el agente 007 y otros personajes en una escena de la película. Y era importantísimo porque toda la película tenía que ver con el juego, ¿sí? de mesa. Entonces, era muy importante el naipe, pero el director del momento, él no quería que fuese un naipe cualquiera ni una baraja cualquiera, él quería que lo hiciera alguien reconocido y que lo hiciera especialmente para la historia. En ese caso, ellos abordaron a Salvador Dalí, que en ese momento pues ya era un pintor sumamente reconocido, importantísimo, y se puede decir, reclutaron o lo contrataron para hacer esta pieza. Con él, ellos se puede decir que trabajaron a partir de un precio inicial, pero ya con el tiempo, cuando ya Salvador lo tenía muy desarrollado, él dijo que no, que realmente el pago era muy poco para todo lo que había llevado a hacer este ejercicio visual y cambió un poco el valor. Cuando eso sucedió, pues el contrato se cayó y los, digamos, ejecutivos y productores de la película decidieron no utilizar ese tarot de Salvador. Salvador se quedó con esa pieza como elemento propio y después él en los años 80, exactamente en el 84, lo publicó como una especie de pieza de colección. Entonces, se sacaron unas piezas en su momento, una primera edición, igual que se saca un libro. En este caso era la visión de tarot de Salvador y fue una pieza que se volvió, se podría decir, de culto, ¿no? Para los diseñadores y los artistas en general, teniendo en cuenta el misticismo del tarot y teniendo en cuenta quién lo hizo.
Salvador fue muy interesante en su obra de vida porque él abordó, como les decía hace un momento, desde el cine hasta la pintura y otro tipo de expresiones. Mm, pero también algo que él hizo fue, por ejemplo, graficar cosas ya existentes. Pueden buscar, por ejemplo, en internet, busquen sobre Alicia en el País de las Maravillas graficado por él. O sea, es una locura. Ustedes ven ese libro arte que él planteó y es bellísimo, es una cosa sumamente extraña. Se sale mucho, mucho de la concepción visual que uno tiene de lo que es Alicia en el País de las Maravillas, pero es la visión de un gran maestro, ¿no? Entonces, en este caso, él aportó mucho desde ese punto y creó este elemento que se volvió una pieza de culto, como lo nombraba hace un momento. Cuando los productores de la película de James Bond pues encontraron este escollo de que no podían trabajar con Dalí, pues entonces buscaron a otro creador que fue muy importante también en la historia del arte y el arte popular británico, que es el señor Fergus Hall, que es otro pintor también muy, muy importante para el momento, para la época, y él lo desarrolló, lo planteó, lo pintó todo, obviamente lo hizo a mano, después se le tomaron fotos y después se armó la pieza como tal. Y ellos ya en el año 73 pues lo sacaron a la venta, ¿no? ¿Vale? Y lo sacaron a la venta como precisamente también una pieza para los fans de la película. Incluso hasta hoy se pueden conseguir este tipo de tarots, tanto el de Dalí como el de Fergus Hall. Entonces son piezas que ustedes pueden buscar en internet, pueden mirar un poco las interpretaciones, pueden mirar también cómo ellos en cierta medida los abordaron y les puede dar incluso ideas, ¿no? Para salirse en cierta medida del tarot original clásico. Esto que les voy a mostrar aquí tiene que ver con una pieza que yo desarrollé hace cerca de 3 años, ¿sí? Este fue el proceso que yo llevé a cabo para que lo entiendan un poco. Y esto tenía que ver con un tarot que en cierto punto la necesidad de este tarot era poderlo imprimir en máquinas antiguas. Esa era la necesidad mayor. Queríamos hacer una pieza diferente a lo que normalmente hacíamos en esas máquinas, que era cartelismo. Entonces se nos ocurrió poder trabajar una pieza mucho más pequeña, más, digamos, personalizada, no solamente un cartel donde yo necesito enmarcarlo, ponerlo en un espacio amplio, ¿no? La gente también estaba pidiendo que se pudiesen hacer otro tipo de cosas en esas máquinas, no solamente cartel. Entonces, comenzamos a hacer un desarrollo donde el deseo era plantear un tarot. Un tarot que involucrara la técnica antigua, que se pudiese hacer en máquinas antiguas, unas máquinas de 1870, y se pudiesen sacar una serie corta, como se hacen normalmente los libroartes. En este caso se hicieron 200 copias. Las copias todas van selladas, van, digamos, autenticadas, se percibe, ¿no? Bajo la técnica que se hicieron, no en un formato industrial, sino que se hicieron de una forma muy artesanal. Pero, pues a pesar de que se imprimieron de una forma muy artesanal, sí se hizo un proceso moderno. ¿En qué sentido? Primero trabajé a mano, hice los dibujos, como los pueden ver acá arriba en la primera fila. Se hicieron muchos bocetos, estos fueron, digamos, los que ya me fueron quedando, los que yo ya definí como tal. Yo normalmente dibujo de esta forma, a mí me gusta hacer mis dibujos así, cuando hago dibujo, ¿sí? Cuando hago ya cartelismo, normalmente lo trabajo mucho más hacia el realismo. Y cuando trabajo collage, sí me gusta hacer como mucho caos. O sea, son como 3 formas de trabajo. Yo tengo 3 líneas gráficas. En todo este tiempo que llevo trabajando, yo manejo 3 líneas. Una que es este tipo de dibujo que están viendo. Otra que es mucho más realista, la utilizo especialmente para cartelismo. Y una que tiene que ver más con el collage y ese tipo de experimentación, y yo la uso más para la acción editorial. O sea, son como 3 variables que utilizo gráficamente. En este caso, pues este es ya el trabajo listo a nivel de dibujo y lo que ven abajo son ya las interpretaciones digitales de esos dibujos. Para este caso se querían imprimir en madera, es decir, como que los sellos que imprimieran fueran madera. Normalmente en esas máquinas se utilizan unos sellos hechos en algo que se llama linóleo.
que es como una especie de plástico que se puede tallar, ¿sí? Pero pues hacerlo a mano iba a ser muy complicado, entonces decidí hacerlo en madera, no porque fuera fácil tallar la madera, sino porque lo iba a hacer con una máquina. Y las máquinas trabajan mucho mejor este tipo de graficaciones sobre madera, porque se pueden utilizar brocas, se pueden utilizar láser y lo hacen mucho mejor. Y aparte la madera, pues a pesar de que sufre por el calor del láser y a pesar de que sufre por la broca, la madera se conserva mejor, ¿no? Entonces, en este caso, yo grafiqué, hice mi trabajo de vector, primero línea lápiz, después vector, Illustrator, utilicé Illustrator como recurso y después de Illustrator pues ya armé todas las fichas. En este caso, usted puede ver ya todo el tarot. Estos fueron todos los dibujos que yo hice en su momento. Hice una portada que era la que me decía de qué se trataba el tarot, ¿sí? Y encontraba pues cada uno con sus números, cada uno con su nombre, cada uno con su posición. Yo quería que los arcanos fueran en negativo y quería que los haces fuesen en positivo. Esto que usted ve aquí es lo que tiene que graficar. Las 28 cartas, ¿sí? Listas, dispuestas para su trabajo. Cuando ya terminé esto de tener todo en vector listo, con el tamaño listo, resuelto, lo llevé a una máquina que cortase. La imagen que ven aquí al lado fue un cartel que se anexó. Normalmente cuando uno hace un libro, hace una pieza y a esa pieza uno le pone un elemento diferente a la pieza, eso se llama un inserto. Por ejemplo, cuando ustedes compren un libro y ese libro por dentro tenga postales, eso se llama un inserto, o tenga un afiche, se llama un inserto. En este caso, esta pieza de tarot tenía un inserto que era un afiche que iba doblado dentro del mazo de tarots, y la madera que ven aquí pues fue la que se talló. Vean, se ve muy bello, ¿no? Esta talla se hizo con una máquina láser industrial muy interesante. Y el proyecto pues fue muy bello porque era como trabajar con última tecnología, ya fuese con el software, última tecnología con la máquina que talló la madera, pero nos fuimos a una tecnología antigua con las máquinas que lo imprimieron. O sea, fue como cruzar dos mundos. Fue muy interesante el resultado. Y ya cuando se hizo eso, de tallar, pues ya se imprimió, ¿vale? Este ya es un cartel impreso con un sello de madera. Lo imprimía 3 colores, rojo, azul, verde. Se hicieron también solamente 200 carteles y estos carteles pues iban dentro del tarot. Esto que ven aquí, para que se den una idea, es ya la caja, cómo se armó la caja. Para armar la caja pues yo tenía que tener las piezas de tarot ya listas, sueltas. Después de eso medí cuántos sumaban ellas en resma, cuántos sumaban una sobre la otra. Obviamente también sumé pues el ancho y el alto, y a partir de eso hicimos una cajita que se cerraba ella misma. Pero la caja no queríamos que se hiciese con impresión de madera, queríamos utilizar cartón para hacer la caja y queríamos que esa pieza se imprimiese con letras de plomo, que es la tecnología antigua de impresión. Eso es lo que se llama un trabajo con letras o tipos móviles, ¿no? Ese es el nombre realmente. Esta es una tecnología que estuvo vigentísima hasta los años 80 más o menos, o 70, donde estuvo muy vigente. Al principio del siglo XX era lo único que se utilizaba. Ya después del 70, del 80, se hicieron otros desarrollos de impresión, mucho más modernos, obviamente, pero esta técnica se mantuvo hasta que ya apareció la digitalización, que fue a partir de los 90, ¿no? Cuando la aparición de la digitalización hace que estos recursos comiencen a ser, digamos, rezagados, tirados a un lado, y se fue perdiendo toda esta maestría tipográfica que es muy interesante y le da a las piezas editoriales un valor muy alto. Ya con este elemento, que son letras en plomo, se armaron algunos textos, se armaron algunos títulos. Esto ya es el montaje sobre la máquina para que se diese la impresión. Y
la utilización de la paleta cromática, estas son algunas de las tintas que se utilizaron en su momento, los fondos que se manejaron para la caja, algunas portadas impresas, ya cortadas, la madera, vean lo interesante que es, porque la madera imprime, sí, en algunas zonas muy bien, pero en otras zonas deja como un residuo de lo que es la veta de la madera, y eso también le da como un valor interesante porque hace que las piezas que tú imprimas se vean también desgastadas, se vean antiguas en cierta medida. Y les agrega como algo un poco más cálido, más artístico a las piezas gráficas. En este caso, pues este fue el diablo que vieron hace un momento en vector, con su respectivo nombre, con su respectivo número. Cuando vayan a hacer el nombre y vayan a hacer el número, zonas fáciles de observar, zonas libres, que no se contamine la lectura, la fuente que sea la misma en todos los casos, no se vayan a poner fuentes en cada una diferente, no. O sea, traten de utilizar la misma fuente para que sea una acción de similitud y de repetición. Entonces, hay que mantener algunos cánones para que el tarot se vuelva más consistente. Ya son algunas de las piezas por separado, ¿sí? Ahí pasé como muy rápido. Vean, la muerte, el diablo. Este es el mundo. Estas son las espadas. Y estas ya son los mazos, ¿sí? Armados. Solo se hicieron 200 mazos, ¿sí? Pieza de colección. Normalmente esto es pensado para diseñadores, para artistas que nos gustan este tipo de piezas únicas. La gente las compra, las lleva consigo, son muy, muy bellas. Y esta ya es la caja armada. Miren, no sé si alcanzan a observar el repuje que crea el plomo sobre el papel. Como es metal, hace que el papel se hiera un poco y crea unos repujes, lo que se llama en arte los intaglios, ¿sí? Es que de pronto estén estudiando artes, reconocen ese término. Y el intaglio que queda con este repuje ya nos deja ver los mazos, todos armados, empaquetados, sus cajas, son cajas que no utilizan pegantes, solamente una sola pieza y a partir de pestañas y a partir de algunas ranuras se hace el armado, o sea, uno la arma uno mismo, no hay necesidad de ponerle un pegante o ponerle algo extraordinario o cinta, él mismo se arma a partir de el cartón. Ya este es el tamaño, estas piezas medían cerca de 11 centímetros o 10 centímetros por 18 más o menos, ese era el tamaño que se utilizó. Y digamos que esa fue la pieza que yo desarrollé hace algún tiempo, espero les haya gustado y les haya llamado la atención, ¿no? Como se planteó en este caso. Es una historia muy interesante porque a pesar de yo ser muy de la escuela digital, a mí también me gusta hacer cosas que rompen un poco con la dinámica del pixel. Me encanta ir precisamente a las esencias más análogas, me encanta trabajar con lápiz, me gusta mucho hacer otro tipo de dinámicas para, pues, precisamente romper y no quedarme en lo que la pantalla o el software me entrega solamente. Y eso también es una invitación que les extiendo, que no solo se queden ahí en la pantalla, porque nos volvemos muy dependientes de una pantalla, nos volvemos muy dependientes de solo tener un software y sin ello no podemos proponer. Entonces, es una invitación también a que busquen otros recursos, de que se activen de otra forma, que sean también activos a la hora de hacer este ejercicio y lo resuelvan también de otras formas, de otras maneras, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para este ejercicio? Entonces ya lo dejamos claro antes, que era 22 arcanos, 4 ases, una portada y una carta de descripción. O sea, estamos hablando de un total de 28. ¿Cuándo se entrega eso? Pues se entrega en un mes, más o menos, ¿sí? Las fechas ya están aquí claras. Pero, pues, antes de eso, pues, tenemos que ir desarrollando un proceso, el cual va a tener una evaluación, ¿sí? O sea, yo hasta ahora sí he utilizado el proceso para evaluarlo, pero en este caso va a tener una nota como tal. Entonces es muy importante que estén presentes en el proceso, que estén presentes en los avances. Hay unos chicos del curso que han sido muy, muy responsables con su proceso, pero hay otros chicos que no han estado tan conectados. Entonces digamos,
consejo es que se alineen más, ¿no? Con las asesorías, que vengan, que presenten, que muestren, que estén inquietos, que propongan, ¿sí? Yo aquí estoy simplemente para colaborarles, darles luces, ayudarlos, darles advertencias sobre elementos que pueden estar funcionando y otros que no lo estén haciendo. Y yo creo que cuando entregan el final o entregan el ejercicio, ustedes mismos se dan cuenta que eso sí creció. Parece que se ha dado, ¿no? Con lo que me han logrado entregar hasta ahora. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer estas piezas. Miren que ya tienen un tamaño claro. Deben ser de 10 centímetros por 17 centímetros. ¿Qué les recomiendo que hagan para este ejercicio? No vayan a cometer el error de hacer todas las cartas en un solo documento. Eso es un error fatal. Y es un error fatal porque se les llega a dañar ese documento, pierden todo. Entonces, traten de crear un documento para cada carta, ¿sí? Creen 28 documentos en este caso, los meten todos en una carpeta y los manejan de forma independiente por si en algún momento tenemos problemas, ¿no? Importante que los tengan separaditos para que no vaya a haber ningún problema a la hora de hacer el avance, los desarrollos pertinentes. 10 por 17 centímetros y dice ahí abajito, esquinas redondeadas. Eso se los explicaré ya en su momento, así que no hay ningún problema. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no quiero que queden con esos ángulos rectos, quiero que queden redondeaditos los ángulos de las cartas. No importa si no las vamos a imprimir, pero sí quiero que se vean así. En algún momento del curso, cuando estábamos en presencial, sí se imprimían, ahora van a ver algunos ejemplos, se ven muy bien impresos. Nosotros en este caso solo lo que tenemos que hacer es entregar un formato digital de alta calidad, como siempre lo hacemos. La baraja que van a realizar debe iniciar con una portadilla y una descripción, ¿sí? O introducción. O sea, cuando yo vea su baraja, encuentro los 22 arcanos, encuentro los 4 ases, pero también antes de ellos debo encontrar una portada y algo que me diga a mí de qué se trata. Si yo llego desprevenido a ver su tarot, yo tengo que saber de qué se trata y usted mismo debe describirlo en una carta. La apariencia de estas cartas pues deben ser sueltas también, no hay necesidad que estén contenidas en una caja, no nada de eso, ¿sí? Cuando lo hacíamos para imprimir sí teníamos que hacer caja, en este caso no. Todo debe ser graficado con técnicas de ilustración digital en algún punto. También pueden usarlo análogo. Por ejemplo, los compañeros, Laura, yo sé que a Laura le gusta como hacer cosas en lápiz. Usted puede utilizar esos recursos y plantearlos en su ejercicio. O experimentar incluso. Usted puede decir a mí, me puede decir, ve, yo voy a dibujar ciertas cosas, pero otras cosas van a ser sacadas de fotos de revistas y yo voy a recortarles los ojos a esas personas que van a encontrar en la revista y con esas voy a hacer mis personajes y con esas voy a crear mis personajes. O sea, usted puede involucrar muchas acciones, ¿no? También puede decir a mí, ve, voy a hacer manchas con acuarela y después se las voy a poner a mis dibujos. Bueno, hay muchas formas de hacerlo y estoy yo aquí también para poderle ayudar a resolver esas dudas. Usted me puede decir a mí, ve, yo quiero usar manchas de acuarela con dibujos hechos a mano, pero ¿cómo hago para utilizar esos dos elementos en digital? Pues yo le explico. O sea, no hay ningún problema con eso. La idea es que se arriesgue y proponga. ¿De acuerdo? Todo será graficado con técnicas de ilustración, ya dijimos, análogas y experimentales. A cada estudiante se le asigna uno de los 7 temas para su respectivo desarrollo. Miren esta última parte que yo pongo en ese párrafo. Tema asignado no se puede cambiar ni se discute. Simplemente desarrollelo, hágalo. Así sea algo que usted no conozca, pues investigue sobre él y tómelo como una oportunidad de hacer algo diferente a lo que usted normalmente hace, a las cosas que le gustan, ¿sí? Entonces, no se ponga a discutir ni a bloquearse de entrada. No, es que a mí no me gusta eso, pues si no te gusta, pues busca la forma de que te guste. ¿Y cómo hacemos eso? Pues interprétalo desde tu punto de vista, interprétalo desde lo que vos en cierta forma también conoces y lo vas adaptando y lo vas volviendo a algo que se vuelva digerible también para vos.
Los temas son estos 7 que están aquí. El primero tiene que ver con la cultura del rock and roll, pues, o sea, yo le pongo rock and roll, pero es el rock en general, ¿sí? Desde sus inicios hasta nuestros días. Entonces, usted puede manejarlo desde muchas acciones, muchas visiones, usted puede decidir que lo va a trabajar a nivel universal, es decir, lo quiere trabajar desde sus inicios hasta nuestros días y es valedero, pero también usted me puede decir en algún punto a mí, ve, profe, yo estoy investigando y hay un movimiento en el rock que se llama el movimiento punk de Estados Unidos y de Gran Bretaña y yo lo quiero enfocar en eso. Solo quiero que se trabaje sobre el punk, sobre las grandes bandas del punk, los Ramones, los The Clash, ¿sí? Los Sex Pistols, y quiero meterme sobre toda esa dinámica y solo quiero trabajar con en ese imaginario gráfico de los punkis que son muy claros, ¿no? ¿Sí? Cuando yo veo un punky, yo veo que hay una dinámica estética muy clara, que nace en los años 70, a finales, ¿sí? Después del 77 es donde empieza todo este desarrollo y los punkis son una estética diferente porque ellos querían precisamente generar ese repudio de lo que ellos sentían por la sociedad con su misma apariencia, ¿no? ¿Sí? Que la gente cuando los viera como que sintiera un poco de asco, porque eran gente que tenía incrustaciones en su piel, usaba los cabellos de colores, se los paraba, o sea, cambiaba totalmente lo que podría denominarse como una estética normal de la época. Incluso hoy lo siguen siendo. Y usted puede decirme eso, usted me puede decir a mí, ve, yo quiero solo meterme en ese tema. Pero también usted me puede decir a mí, no, yo quiero trabajar más sobre las bandas que tienen que ver con el rock en América, de lo que tiene que ver desde México hasta Argentina. ¿Sí? Yo hace unos días me veía una película en Netflix que se llamaba Rompan Todo, una miniserie, no sé si la han visto, un documental, y es muy interesante porque en Rompan Todo muestran toda la historia del rock en América, ¿sí? En habla hispana, y es muy interesante conocer algunos elementos que uno no reconocía a pesar de que uno creció en esa época del tiempo. Entonces ustedes también pueden hacer ese tipo de visiones, ¿no? Pueden decir, no, quiero trabajar solo con América o quiero relacionarme solamente con el rock and roll de los años 70 y 80. Bueno, usted puede ya determinar, eso ya es su visión, cómo lo quiere hacer. Está el segundo tema que tiene que ver con la cine y la cultura pop. Cuando yo hablo de cultura pop, hablo de todo lo que tenga que ver con las dinámicas populares, ¿sí? Las de mayor impacto a nivel global o a nivel también sectorizado por países, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, se puede trabajar desde el cine, donde yo recomiendo que entren con los grandes clásicos. Si van a trabajar cine, recomiendo que trabajen con películas de culto, para que esta pieza, cuando terminen haciéndola, pues sea una pieza reconocible, especialmente por cinéfilos, ¿no? Incluso por ustedes mismos, ustedes vean y encuentren una representación clara de qué películas son, pero no metan cualquier película, o sea, busquen películas que se han vuelto clásicos, películas que sean muy importantes. Y hay también una recomendación si van a escoger este tipo de temas de cine, es que no quiero que toquen ni los temas animados, ni quiero que toquen los temas de superhéroes. O sea, esos dos temas, si van a usar cine, están, se puede decir, vetados. ¿Y por qué lo digo? Porque digamos que no proponen mucho cuando los tocan, ¿sí? Cambio, cuando les toca trabajar otro tipo de temáticas cinematográficas, se exigen más y proponen más desde su visión. Entonces, en este caso, esas dos temáticas no están permitidas, pero cuando hablo de géneros musicales es mucho más abierto, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, algo que es popular hoy en día, ¿qué es? Pues la música que a ustedes les encanta. Estamos hablando de la música urbana, estamos hablando del trap, estamos hablando del reggaetón. Esos temas pueden ser abordados si usted le toca trabajar con la cultura pop. Usted puede decir a mí, ve, yo quiero trabajar con todos estos manes que sacan toda esa temática del trap hoy en día y están súper pegados en el universo de la música. Pero también usted me puede hablar a mí del pop
como música en general, también me puede hablar de la música anglosajona, o se puede también quedar en temas donde usted me va a hablar a mí, solo quiero trabajar con las grandes divas del mundo musical de hoy en día. Bueno, son cosas que yo simplemente estoy dando ahí como posibilidades y usted las puede canalizar de esa forma. Cuando en el tema número 3, estoy hablando de fútbol de todos los tiempos. Este es un tema que a mí personalmente me gusta mucho porque yo he hecho mucho trabajo de gráfica futbolera desde muy joven. He trabajado mucho con esto y lo interesante es que no es un movimiento solamente de nosotros los diseñadores colombianos, sino que en Argentina, por ejemplo, se ve mucho, en México, especialmente en Brasil, digamos que se da un movimiento de fútbol y se da un movimiento de gráfica futbolera muy, muy fuerte, que hace que América Latina sea uno de los grandes exponentes de ese tipo de gráfica. Eh, y la idea es que usted se involucre, estudie un poquito sobre la historia del fútbol, estudie también un poquito sobre los jugadores, los elementos gráficos que se pueden llevar a cabo en todo este universo de lo que representa este gran deporte a nivel mundial y lo traduzca, ¿sí? Lo traduzca en su gráfica. Haga un planteamiento muy, muy interesante desde esa visión de lo que puede llegar a ser el fútbol, porque el fútbol es una de los deportes que más desarrollo visual se puede decir que tiene a nivel global. Tenemos de cuarto la salsa y el guaguancó, que ya es un tema musical popular, claro está, pero en este caso es un tema popular muy de nosotros los latinos, especialmente los que somos residentes de esta ciudad, Santiago de Cali. Para nosotros es algo que hace parte de nuestro universo, hace parte de nuestra idiosincrasia, y la idea es que usted se involucre con toda esa historia de la salsa, con todo ese imaginario gráfico de lo que es la salsa de los años 80, de los años 70, con diseñadores como lo son Issy Sanabria o como lo son Ron Levin, que fueron diseñadores muy, muy activos en todo lo que tuvo que ver con la música latina, y ellos crearon, se puede decir, una dinámica visual muy característica, ¿no? De lo que puede llegar a ser este universo musical. Entonces, la idea es que usted también investigue, lea, incluso para estos temas no se quede usted solo trabajando, involucre también a sus familias, involucre a sus padres, a sus amigos, a las personas que usted considere que pueden conocer un poco más del tema y les pueden ayudar, ¿sí? Entonces, no se queden, por ejemplo, aquellas chicas que de pronto no sepan de fútbol y les toca trabajar el tema, pues entonces, si usted sabe que a su papá le encanta el fútbol y el man sabe de eso, pues párchense un rato con él y conversan y le piden datos y el man seguramente les va a dar luces. O, que no, que mi novio le encanta, entonces póngase también a trabajar con eso. O usted mismo, si usted es aficionadísimo de algún equipo o le gusta el fútbol en general, pues comience a buscar datos muy interesantes porque el imaginario tanto del fútbol y como de cada uno de estos temas que estoy yo, digamos, sugiriendo trabajar, pues tienen unas estéticas muy, muy claras. Entonces la salsa y el guaguancó pues hacen parte precisamente de eso, hacen parte de la idiosincrasia caleña, de la estética caleña. Por ejemplo, para esa salsa y guaguancó los invito a ver mucho cartelismo de la ciudad, vean mucho, observen mucho lo que postean en el taller La Linterna, es muy importante. Revisen también mucho la gráfica de Ixi Sanabria, como lo decía hace un momento, la gráfica de Ron Levin, como lo decía también hace un momento, y eso seguramente les puede ayudar muchísimo a plantear su estilo para este ejercicio. Está el quinto tema que se llama actualidad mundial. El quinto tema se llama actualidad mundial en este caso, y este tema tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Incluso si usted dice, estamos en unos días agitados en la ciudad, estamos en Cali, estamos en Colombia pasando toda esta crisis, yo quiero que mi tarot de actualidad sea ese tema, lo puede canalizar allí. O sea, no estamos cerrados a ninguna de esas interpretaciones, ¿no? Si usted quiere que su trabajo esté canalizado todo hacia lo que estamos viviendo hace más de un año, que es la pandemia, también lo puede hacer. Pero lo puede también dejar abierto, ¿no? No solamente a temas de actualidad que tengan que ver con crisis, sino también temas que tengan que ver con exponentes, ya sea artísticos, exponentes musicales, exponentes que tengan que ver incluso con las redes sociales, los
famosos influencers, ese tipo de cosas, usted las puede adaptar y las puede poner en esa acción de actualidad mundial. Para el sexto tema tenemos la historia del mundo, donde ahí la invitación es que usted busque referencias históricas, especialmente que sean referencias detrás del 2005. Todo lo que esté detrás del 2005 les sirve. Traten de no utilizar temas tan recientes, porque esos temas pues son más para actualidad, en cierta forma. Entonces, temas que tengan que ver más con lo que ya se vivió, lo que ya se pasó. Usted también ahí puede incluso canalizarlo no solamente a trabajar a nivel global la historia del universo, sino que también lo puede plantear para diferentes acciones. ¿En qué sentido? Hay chicos, por ejemplo, que en algún momento me han dicho, yo quiero trabajar la historia del mundo, pero quiero enfocarme en la historia de la música. Y no me interesa nada más a nivel universal. Hay otros me dirán, yo quiero canalizarlo todo lo que tiene que ver con la gran guerra de la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo solo me quiero quedar ahí en ese periodo. Otros me dirán a mí, no, yo lo quiero canalizar todo con la época de la conquista y la época de la colonia y todas esas acciones entre el Imperio Británico y todo lo que tenía que ver con España y los portugueses. Bueno, es valedero, usted también se puede quedar ahí. Otros me dirán a mí, no, yo quiero trabajar toda la historia de Japón o la historia china. Bueno, ya usted es libre de cómo lo va a canalizar. El hecho es que busque interpretaciones muy, muy claras para poderlo hacer. Y por último, tenemos la historia del arte, que es un tema que se va a utilizar, donde la idea es que usted plantee acciones de tarot igual que lo anterior, pero donde nos quedemos especialmente en acciones artísticas, como cuáles, pues vuelve y entra la música, entra la pintura, entra la escultura, la arquitectura, todas las expresiones que estén dentro del marco de la historia del arte caben aquí, incluso el diseño, ¿no? Nosotros hacemos parte de esa rama, pues también lo podemos manejar en ese sentido. Si usted me dice a mí, historia del arte, yo quiero dar el tarot va a ser de diseño, no me voy a mover para ningún otro lado. Y voy a hacer una investigación ardua para entender la historia del diseño y la voy a canalizar en ese tarot y la voy a plantear. Entonces, se puede hacer, no hay ningún problema si usted lo quiere plantear desde ese punto de vista. Entonces, miren que para cada uno yo les he dado posibilidades varias, o sea, no solo se trata de tomar ese tema y decir, no, me tocó el más aburrido de todos. No, búsquele usted la comba para que lo pueda volver más interesante, lo vuelva más llamativo, lo vuelva más interpretativo desde su visión. Dicho eso, vamos a ver ya sobre las fechas. El día 25 de mayo entregan los grupos del martes, son los que vieron clase conmigo ayer. El día 26 de mayo entregan ustedes. ¿Qué entregan el 26 de mayo? Es la preentrega digital, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues usted va a empezar desde hoy, porque hoy ya le voy a dar su tema, usted se va a poner a echar cabeza, a pensar, a leer, a hacer un listado, que es lo primero que vamos a presentar. Antes de cualquier acción gráfica vamos a presentar un listado. ¿Y qué es el listado? Pues la interpretación de la que hablábamos ahora. ¿Con qué personaje yo puedo relacionar un personaje del universo que me tocó trabajar a mí? Hacer como ese paralelo, ¿sí? Y hagan un listado, y el listado puede tener, en un solo punto puede tener varios nombres si usted quiere, o sea, no hay una obligatoriedad inicial de tener solamente un nombre, usted puede poner uno, puede poner dos, puede poner tres, y después hacemos el descarte. Entonces, ¿qué se entrega para el 25? Se hace una preentrega. ¿Y qué quiere decir eso? Se entregan el 50% de las cartas. Si estamos hablando de 28, para ese día usted debe tener ya 14 listas. ¿Cómo las va a entregar? Igual que lo he hecho antes. Solamente debe entregar un JPG por correo electrónico. Para ese día no necesitas hacer una presentación en Behance. Solo entregas el documento gráfico. Ese documento gráfico es el que va a ser muy importante porque es el que nos permite entender dónde podemos estar fallando, qué cosas estamos haciendo bien,
Aunque obviamente, pues desde antes usted le ha ido moldeando algunas cosas, porque para eso vamos a tener asesorías. Pero pues cuando lo entregue, seguramente van a suceder algunos elementos que no funcionan y yo se los voy a marcar, se los voy a aclarar y usted los va a mejorar. Y con esas observaciones, pues usted va a desarrollar las siguientes 14 cartas que hacen falta. El día 8 de junio, ¿sí? Ambos grupos entregan, ¿sí? 8 de junio, eso es un martes. No importa si a ustedes les toca miércoles, pero el 8 deben entregar ambos grupos. ¿Listo? ¿Hasta qué hora? Todo lo que se entrega para este curso siempre se entrega máximo hasta las 12 de la noche de la fecha pactada, ¿sí? ¿Qué deben entregar para el final? Se entrega todas las cartas como en un pliego, así como lo mostraban los ejemplos de iniciales y como les voy a mostrar ahora. Y se debe entregar un link donde sí deben hacer ya ustedes una presentación en Behance como lo han hecho anteriormente. Es importante que en ese Behance pues me muestren cómo se desarrolló, cómo se planteó. Ahora les voy a mostrar dos ejemplos de dos compañeros para que vean lo chévere que se ve. Muestre bocetos, es importante que lo haga. Muestre la lista, muestre desarrollos, ¿sí? Haga el arte final, haga una sustentación, o sea, todo eso trate de llevarlo a cabo, trate de cumplir con los tiempos establecidos. Nuestro cronograma es este. Bueno, aquí mi pregunta es esta. Mi pregunta es esta, chicos. Hoy yo a ustedes les voy a dar el tema. Yo estaba dispuesto para que mañana mismo ustedes ya empezaran a mostrarme listas. Pero pues como estamos en esta contingencia donde la mayoría, muchos no entraron hoy, entonces yo creo que eso lo debemos trasladar hacia el 12 de mayo. ¿Listo? También me gustaría que se comunicaran con sus compañeros, los que están ausentes hoy, y les dijeran, a pesar de que yo les voy a subir un correo en el Blackboard, que ya hay un video de hoy donde se les asigna un tema para que no tengamos ningún problema y el martes todos tratemos de traer ya esa acción y mañana pues no nos conectamos. Entonces, porque esto pues yo no lo tenía planeado, ¿no? Entonces tenemos mayo, tenemos tarot, tema final, lo entrego hoy. Para mañana tenía planteado lo de la lista, pero pues la vamos a trasladar hacia el 12. ¿Qué le recomiendo que haga el 12? Haga como de pronto han hecho algunos compañeros en algún momento. Puede traer una hoja de concepto. Usted trae la lista, pero también puede traer una hoja de concepto. Usted me puede decir a mí, como han hecho algunos compañeros, me puede traer una paleta gráfica, me puede traer cromática, perdón, me puede traer incluso ejemplos gráficos de algo que de pronto usted también quiera como interpretar en esa línea, me puede traer estilos, no necesariamente de tarots, pueden ser de cualquier otra interpretación de diseño e incluso de arte, y usted me puede decir a mí, es que yo quiero ilustrar con este estilo, yo quiero trabajar con esta esencia gráfica, yo quiero meterme como por esta acción. Entonces, para que sea más sencillo ese día poder mostrar todo, pues hagan una pequeña hoja de contacto, perdón, una pequeña hoja de concepto, ¿sí? ¿Quedamos claros cuando hablo de hoja de concepto o no? Sí, profe. Listo. Entonces, Sí, para ese día, dime, Nicolás, o quién habló. no, profe, que sí, que quedó claro. Bueno, listo. Entonces, como mañana no nos vamos a ver, pues yo entiendo que estamos en este cuento y pues hay que darle espacio también a los chicos que se están manifestando. Entonces, el 12 nos volvemos a ver. Yo en este cronograma decía que ese día se veían ya bocetos, pero entonces, ¿qué vamos a hacer ese día? Pues vamos a ver mejor una hoja de concepto, vamos a ver los que tengan la oportunidad de hacer bocetos, también lo pueden hacer, y los que tengan la lista, sí, por favor, la traen ese día. O sea, yo ese día sí quiero que por lo menos me muestre la lista. ¿Sí? Para que ese día ya como que usted vaya más tranquilo, usted ya, bueno, ya avancé, ya tengo los manes que van a utilizarse, lo que se va a graficar y ya sobre esa línea me voy como un cohete. Para el día 13 pues tenemos asesoría, para el día 19 asesoría, para el día 20 tenemos asesoría y el día 26 pues sería la entrega.
Las asesorías, pues es la misma dinámica que hemos usado siempre, la de llegar al curso, la de inscribirse en el chat, la de ser atendido en su espacio y pues usted mientras va viendo los trabajos de los otros, pues va trabajando en paralelo. Esa es la idea de trabajo. Después de ahí tenemos asesoría para el día 27. Depende mucho de lo que, de la intensidad que muestren los primeros días de asesoría para que yo abra el día 2 y el día 3. ¿Listo? Porque nuestras clases se acaban el 28. Si usted me muestra a mí que estos días fue muy activo, si usted me muestra a mí que realmente está avanzando, si usted me muestra a mí que realmente está trabajando y le interesa hacer este trabajo, yo abro los días 2 y el día 3 como espacios de asesoría. ¿Listo? Porque ya no hay una obligatoriedad mía de conectarme a una clase. Pero yo vuelvo y abro espacio si demuestran anteriormente una acción dinámica. Pero si yo sé que el día 27 se me conectó solamente una persona, pues ¿para qué vuelvo el 2? ¿O para qué vuelvo el 3? ¿Sí? Si solamente una persona se conectó, si no demuestran un interés en ese sentido. Entonces, traten de estar muy activos. Para el día 8 de junio se hace la entrega, ¿sí? Yo ese día no me conecto, usted simplemente utilice toda esa franja para hacer su entrega, para hacer su presentación. Hasta las 12 de la noche se hace ese trabajo. Ya después, pues yo le devolveré su ejercicio en una carpeta, como lo hice anteriormente, que subo todos los trabajos en una sola carpeta y usted busca su apellido, ve su nota y ve las anotaciones que yo le planteo. Ambas entregas deben hacerse el día pactado hasta las 12 de la noche, eso ya lo sabemos, y no se olviden de mi correo. Lo único que van a entregar ese día es una imagen en pliego y un link de Behance, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a evaluar en esta ocasión? Pues elementos que de alguna forma ya he evaluado antes, pero en este caso le voy a dar valor de un punto o del 20% de esa nota, se la voy a dar al proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que usted debe estar conectado desde el mismo día donde vamos a empezar a ver las listas. Si usted el día de listas me aparece que no hizo listas, que no quiso mostrar nada, que nunca se presentó, que no tengo ni idea dónde ande usted, pues entonces el proceso comienza a restársele. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque hay casos de compañeros que no se aparecen nunca y después entregan trabajos de parcial. Podrán imaginarse cómo son esos trabajos, ¿no? Sí, imagínense. O sea, nunca se presentan y entregan un parcial. Asimismo son los ejercicios, ¿no? Entonces, el proceso deben trabajarlo consciente, deben hacerlo presente, sean proactivos para que ese puntaje del proceso sea alto. El estilo gráfico tiene que ver con la dinámica visual que usted va a determinar para ese ejercicio. Lo que hablábamos ahora, ¿no? Puedo buscar interpretaciones en la historia del arte. Usted me puede decir a mí, ve, yo quiero trabajar todo muy impresionista. Todo mi trabajo va a ser una ilustración impresionista como trabajaba Van Gogh. ¿Es valedero? Sí, pues se puede utilizar en ese sentido. El concepto, pues que quede claro que es un tarot y que quede claro que es la temática que estás trabajando. Que yo cuando lo vea entienda, esto es de música, esto es de fútbol, esto es de historia, esto es de rock, esto es de tal cosa, esto es de la tal otra. O sea, que yo queda muy claro, que yo no me pierda cuando vea su tarot. Composición tiene que ver con la dinámica de las jerarquizaciones gráficas, es decir, los elementos bien encuadrados, los elementos tipográficos de legibilidad clara, los elementos numéricos absolutamente precisos. Eso tiene que ver con la composición. La creatividad tiene que ver con la recursividad. ¿Qué hice yo diferente? ¿Cómo rompí la norma para hacer esta gráfica? ¿Cómo lo planteé, ¿no? Lo que yo hablaba ahora. Puedo graficar en digital, sí, pero puedo también traer manchas hechas en acuarela, puedo hacer dibujos a mano, puedo hacer cosas en tinta, puedo ponerlas. Bueno, eso ya es un poco como esa búsqueda suya.
Por último, tengo la presentación y la sustentación, donde pues entra ya la dinámica de lo que es el Behance y el documento que me va a entregar ese día, ¿no? Se los dejo también ahí muy claro porque, por ejemplo, algo que me sucedió en esta entrega anterior, hubo chicos que me entregaron imágenes de baja calidad, ¿sí? Cuando siempre hemos hablado en el curso que trabajamos en alta calidad, en 300 dpi, y aún así me mandaron cosas a 72 dpi, pixeladas, digamos, muy poco profesionales al nivel general, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuídense de esos elementos, cuiden sus documentos, manéjenlos bien, envíelos de la forma que se debe hacer. Esos son los criterios de evaluación. ¿Claros al respecto, chicos? ¿O alguna pregunta? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces traten de seguirlos, cúmplanlos. Mi padre ya los chuleando, dije, proceso, este man me está diciendo que sea proactivo, entonces preparo para mañana algo, le pregunto algo, estoy en la jugada, ¿no? Entonces, cosas como esas. Estilo gráfico, pues inspírense en diferentes actitudes y así sucesivamente. Esto que están viendo acá ya son trabajos de compañeros. Vamos a mostrar algunos para que ustedes ya queden como tocados, ¿no? De qué se puede hacer. Esto que hizo el compañero aquí, un compañero de ustedes, lo entregó para hace ya más o menos un año, entregó este trabajo. Y este trabajo lo hizo evocando el cine, las películas más importantes para él. Incluso pues él investigó también y llegó a un consenso de que esas películas eran muy importantes para el mundo del cine. Y cuando él hizo eso, pues él también lo cruzó con algo que sucedía en esa época del cine dorado, pues el cine de Hollywood de los años 60, ¿sí? De los años 50. Recuerden que el cine estadounidense se vuelve muy fuerte después de los años 50. Antes no tenían un cine muy fuerte. ¿Y por qué se vuelven muy fuertes? Pues porque termina la Segunda Guerra Mundial y ya se pueden poner en la jugada. ¿Saben quién era más fuerte que Hollywood antes de la Segunda Guerra Mundial? México. Es de que uno piensa que México es Latinoamérica, no tenemos mucho desarrollo. México era muchísimo más productora de cine en ese momento. Y entonces, en este caso, este chico se inspiró en eso. Lo cruzó con el cómic, que era un movimiento que estaba naciendo también en su momento, y le planteó esa estética de cómic a sus películas. Entonces, lo interesante es que él este trabajo todo lo hizo a lápiz, después lo intintó a mano con pincel y digitalmente le aplicó el color. Este es el resultado de sus cartas, ¿sí? Algo muy bello que él hace es les da como esas viñetas a los nombres. Incluso también un recurso que les recomiendo que utilicen si su tema, por ejemplo, es difícil para la gran mayoría de personas, utilice apoyos tipográficos internos en la carta. Por ejemplo, aquí él utiliza los nombres de las películas dentro de las estampas y termina siendo como una serie de carteles. Y eso es lo interesante, ¿no? Que esta de tarot es como hacer un juego de carteles. Es muy interesante en ese sentido, muy bello. Incluso él interpreta los haces a objetos del cine mismo, como este cuchillo de carnicero de las pandillas de Nueva York o el lapicero de Wall Street, del lobo de Wall Street. Entonces él utiliza elementos y hace todo este trabajo con tinta. Se inspira mucho en el manejo de color que hace Dr. Alderete, que es un diseñador que también les recomiendo que lo investiguen. Es muy interesante la parte ilustrativa que él propone. Y él se inspira como en esos manejos cromáticos de Dr. Alderete, en lo que hace el cómic mismo. Una recomendación que les doy también es que sean arriesgados a la hora de manejar el color, no se queden con lo normal, ¿sí? Hagan lo que hizo Andy Warhol cuando pintó los retratos de Marilyn, que se arriesgó a manejar colores de piel que no tenían que ver con la naturaleza misma de ella, ¿sí? Haga lo que Dr. Alderete hace también con su trabajo gráfico, o sea, métase por unas exploraciones cromáticas que hagan que su trabajo se destaque y se vea diferente, se vea llamativo e inspirativo. Este trabajo que ven aquí lo hizo una chica, en este caso inspirada en la música salsa. Ella trabajó este ejercicio
haciendo rotoscopia. Utilizó fotografías de los personajes, las puso en Illustrator, y en Illustrator comenzó con la herramienta de pluma y con el pincel muy delgadito a redibujar las fotos. Después de que redibujó las fotos, hizo ya un trabajo de composición y de color, y este fue el resultado. Estas fueron algunas de las cartas, para que entiendan cómo fue que ella trabajó. Vean que también hace un trabajo de color muy bello, muy interesante. Son como pequeños carteles. Este lo hizo un compañero utilizando incluso recursos no solamente de lo que nos puede ofrecer Photoshop e Illustrator. Él utilizó en este caso un iPad y utilizó un software que se llama Procreate, ¿sí? No para componer las cartas, sino para hacer la pintura digital para los personajes. Él hizo un trabajo muy, muy interesante de pintura digital. Utilizó a sus personajes, los graficó muy bien, les cambió, les alteró el color, que es a lo que yo le voy ahora. Miren que incluso él, en este caso, su paleta es muy corta versus los dos ejemplos anteriores. En los otros había una dinámica de similitud por unas características de fondos, por unas características tipográficas, incluso de la vivacidad del color, pero en este caso este chico mantiene una acción de color muy, muy cercana en todos, ¿sí? Y eso también usted lo puede manejar si lo desea hacer. Ay, perdón que se me saltó. Bueno, veamos otro. Estas ya son la impresión. Cuando estábamos en presencial, obviamente nos tocaba entregar un impreso. Este fue uno de los chicos que imprimió en su momento. Algo que también él hace que me gusta muchísimo es que él utiliza el personaje, usa fondos limpios para que su personaje se muestre. Por ejemplo, yo aquí a él le permití esos fondos limpios. ¿Por qué? Porque el trabajo de pintura que él hizo fue muy, muy exigente. Entonces yo le dije, pues no te pongas a complicarte con el fondo. Pero si usted hace personajes muy descriptivos, muy rápidos, pues ahí sí le toca también pensar en el fondo, ¿no? Pero él en este caso trabajó con unos fondos muy limpios. Igual queríamos que se viese el trabajo de retrato que él hizo. Y la parte tipográfica, algo muy interesante que él plantea es que él nos muestra el número de la carta, nos muestra el nombre de la carta y nos muestra pequeño, chiquitico, la catalogación del artista que él utiliza. También lo hace porque pues, alguien que no conozca de rock pues, y ve esto, pues reconocerá algunos, pero no todos. Entonces él con esto se asegura que el lector, el coleccionista, la persona que tenga este tarot, pues vaya mucho más cercano a lo que él trata de comunicar en él. Este lo hizo otra compañera, ¿sí? Fueron algunos ejemplos. En este compañero trabajó también iconos del rock. Algo que él hacía con sus fondos era que utilizaba las letras de las canciones. Miren que son ideas interesantes que van surgiendo. En este caso, estos fueron sus impresos, estas fueron algunas de sus cartas. Los marcos del tarot no tienen que ser de una complejidad absoluta, pueden ser marcos muy sencillos, diseñados, que no se roben la atención. Uno de los errores más comunes es que hacen marcos muy elaborados que se pueden hacer, pero traten de que no se roben la atención, ¿sí? O sea, por ejemplo, pueden usar marcos mucho más minimalistas y eso le va a aumentar incluso la parte representativa a su carta. En este caso, este chico utiliza un tarot un poco más elaborado en su marco y está centrado en toda la idiosincrasia colombiana. Está centrado en los íconos que tienen que ver con la política, con la farándula, y los muestra de diferentes maneras en estas cartas que pueden ver aquí. Incluso él se burla un poco, ¿no? También, miren que, por ejemplo, él nos muestra en el mago y nos pone a Peñalosa. ¿Y por qué a Peñalosa? Porque en ese momento había un escándalo de robo de dinero para Transmilenio y una cantidad de cosas. Él estaba involucrado en un tema de corrupción y él me decía a mí, yo escogí a Peñalosa porque eso es un mago para robarse la plata. Entonces lo involucró y planteó su carta desde ese punto. Por ejemplo, en la sacerdotisa, él me pone en este caso a Esperanza Gómez, ¿sí? La famosa actriz porno, ¿no? Entonces me la pone con un lado con una cruz y en el otro con un dildo y se burla también un poco de eso. Entonces son cosas que usted puede manejar, puede utilizar y puede visualizar en sus cartas.
ríase también un poco en ese sentido. Esta chica trabajó a partir de la música rock. Ella hizo sus personajes, los planteó muy interesantes, hizo un trabajo tipográfico muy arduo, porque en este caso ella utilizó letras, partes de letras de las canciones de cada uno de estos artistas, pero en ningún caso utilizó letras digitales, todas las hizo a mano. Y este fue su ejemplo ya impreso, algunos de sus ejemplos. Miren que es un trabajo muy interesante a nivel visual, gráfico. Y esto fue lo que ella entregó ese día. Esta es otra chica, trabajó con personajes también nacionales. Algunos son fáciles de reconocer, los vemos ahí. Esta niña trabajó con lápiz, carboncillo, hizo dibujos en carboncillo, pero aplicó colores en digital. Y este fue el resultado, cartas muy bellas, muy llamativas, muy interesantes. Estas son ya las cartas impresas. Espero que estas cartas les vayan gustando, ¿no? ¿Sí? Y tienen comentarios también, chévere que los vayan haciendo. Esto ya lo hizo la compañera, miren, esto quedó muy bien. Este chico trabajó con temas de rock and roll, de rock en general. Esta chica trabajó con temas de Colombia. El estilo gráfico ella quería que fuese como de pintura, entonces trabajó con manchas de acuarela, trabajó también con material de tiza pastel. Eso se escaneó y después se le colocaron digitalmente a los personajes. Es muy interesante, ¿no? Este chico trabajó con la idiosincrasia caleña y trabajó toda la temática gráfica de Cali a partir del cartelismo y a partir de elementos icónicos de la ciudad. Se centró solamente en Cali. Este chico trabajó a partir de la dinámica gráfica de la salsa, creó sus personajes, los dibujó muy interesantes. Este es un ejemplo del que veíamos anteriormente de rock. Estas son también unas cosas que tienen que hacer. Yo no las nombro en el ejercicio, pero es importante que la hagan porque este es el respaldo de la carta. Para el respaldo de la carta deben hacer un diseño que todas van a llevar el mismo. ¿Por qué se usa el mismo? Para que las personas no identifiquen qué carta es cuál. Pues se usa el mismo. Y para ese pueden usar formas geométricas, pueden usar simetrías, pueden usar simetrías totales, simetrías, digamos, a nivel de simetrías bilaterales, simetrías totales, pueden trabajar simetrías aproximadas o simplemente jugar con geometría. O sea, el hecho es que las utilicen también, solo tienen que hacer un diseño y se supone que ese diseño es el que se replica detrás de todas las cartas. Este es uno de los ejemplos que yo mostraba ahora, anteriormente. Esta compañera trabajó una carta un tarot muy interesante, ella le tocó de historia, ella hizo sus personajes y para cada personaje de cada carta ella hizo 2 dibujos. Un dibujo donde se mostraban las cartas, donde se mostraba el dibujo como, se mostraba el personaje, perdón. El personaje se mostraba como muerto, como en calavera, y se mostraba vivo en otro dibujo. Entonces ella hacía 2 dibujos y digitalmente los mezclaba. Uno con rojo, uno con azul, y ese manejo cromático con unas gafas de esas de 3D normales que uno encuentra de papel, podía ver los dibujos de forma clara. Entonces, si usted se ponía las gafas azules, veía solo el personaje vivo. Si usted se ponía las gafas rojas, veía solo las partes calavéricas. O sea, ella jugó un poco con eso. Son cosas que se pueden hacer, se pueden jugar y resultan muy interesantes. Esta chica se metió con todo el imaginario gráfico de la música salsa, ¿sí? Y de los LPs de los años 70 y de lo que hacía Isis Sanabria. Entonces ella graficó en este sentido, esa fue su gráfica. Fíjense en este anterior, ella, por ejemplo, al final hubo un problema en su nota y fue que no numeró las cartas. O sea, esto fue un problema grave para ella. O sea, fue muy bello todo el trabajo de ilustración, pero un descuido, no puso los números. Esta chica se inspiró mucho en todas las dinámicas gráficas del cine y de las películas más icónicas para este personaje. Esta niña se involucró mucho también con las dinámicas del hipismo y de la música salsa. Recuerde que el hipismo y la salsa pues van muy ligados porque nacieron en la misma década. Este fue el resultado de sus cartas. Esta niña trabajó con lápiz y
puesta de color en digital. Esta chica trabajó primero dibujos a lápiz y después color y pintura digital. Esta chica trabajó color, tipografía y los dibujos todos los hizo a tinta previamente. Esta niña trabajó con fotografías y rotoscopia. ¿Sí? Yo utilizaba fotos, las recortaba, después las redibujaba y después lo que hacía era que los vestidos los utilizaba con tramas para que el trabajo se fuese volviendo mucho más llamativo. Esta chica trabajó con lápiz, con tinta a mano y este fue el resultado. Color digital, obviamente. Esta niña trabajó en tinta china. Veamos la presentación de ella para que nos quede bien claro el asunto. Veamos esto. Vamos a compartir. Espérense un momento. Denme un segundo. Bueno, ya lo comparto. Bueno, este es el ejercicio que ella presentó. Miren que es un ejercicio muy bello a nivel gráfico. Este es el pliego que yo les pido al final, que entreguen todo. Vean que ella todo lo entrega. Portada. ¿Sí? Aunque yo le criticaba un poquito este manejo tipográfico, me pareció demasiado básico para lo que ella logró a nivel general. Esta fue la presentación. Esta es la carta de respaldo y estos son sus personajes. ¿Sí? Cuando ella hace este trabajo, pues ella me muestra los bocetos, me muestra la dinámica de cómo crea la presentación de la carta por detrás, inspirado un poco en lo precolombino, me muestra los dibujos originales, me muestra la carta terminada, ya coloreada, desarrollo que ella hace. Vean que son recursos muy bellos, ¿no? De poder interpretar dos mundos, el dibujo manual y la gráfica digital. Y esta fue su entrega, ¿no? ¿Listo? Entonces es un muy buen ejemplo de cómo lo pueden plantear. Volvamos acá. Sigamos. Ya vamos a terminar, tranquilos. Ya vamos a dar los temas. Este ya es el tema. En este caso ella se inspiró o trabajó a partir de la música salsa y de las letras de los años 70. Todas esas, digamos, transformaciones tipográficas que se hacían y las utilizó también mucho Easy Sanabria, uno de los grandes gráficos de la Fania All Star. Y algunos temas de fútbol. Eso trabajó también una compañera, ella quería que sus cartas se vieran como pequeñas monas de Panini, entonces hizo esto. En este caso tenemos a Zuckerberg y a todos estos personajes, ¿no? De la actualidad, que es muy, muy interesante la parte gráfica, presente mundial, ella utiliza esto. Utiliza la rotoscopia, hace ilustración a partir de fotos y también se arriesga mucho con el manejo cromático. Es un trabajo muy, muy bello, muy limpio. Este lo diseñó otra compañera donde utilizó muchísimo el color, muchísimo la fuerza del color, los degradados. Este lo hizo también una chica donde maneja personajes. Veamos este, ya para cerrar. En este caso vamos a ver algunos GIFs que ya nos muestran. Listo, entonces tenemos acá. Esta fue la portada que ella presentó para este ejercicio. Cuando hablo de puntas redondeadas es esto, miren. Los extremos redondeados. Estos fueron sus estilos gráficos de dibujo, los hizo en Illustrator, pintó en Photoshop. Estas fueron sus imágenes.
Aquí vemos un GIF de cómo los arma. Utiliza la tipografía, cómo rompe con la tipografía. A pesar de que ponen los nombres no invaden la gráfica. ¿Sí? Este ya fue el pliego que ella presenta. Y estas son algunas de ya las imágenes fijas que ella presenta como documento. Muy bien. Volvamos al PDF y ya nos vamos para ver los temas. Listo, muy bien. Entonces vámonos de nuevo arriba. Vamos a ver cómo está esta vaina. Y listo. Vamos acá. Entonces voy a iniciar, voy a ponerlos un poquito aleatorios. Entonces voy a iniciar con Nicolás. Nicolás Castaño. ¿Qué hubo, Nicolás? Nicolás, debes trabajar con historia del arte. Gracias, profe. Dale. ¿Listo? Entonces ya sabes lo que yo conversé ahora, la interpretación la das tú. ¿Listo? Desde dónde lo quieres trabajar. Y eso va para todos, ¿no? Dale, profe. Ana Isabel Marín. Sí, profe. Vas a trabajar cultura del rock and roll. Listo, profe. Gracias. Listo. Mariana Valencia. Sí, profe. Te toca trabajar con cine y cultura pop. Listo, profe. Gracias. Bueno. Vamos con Dana. Dana Tangarife. Nos toca trabajar con historia del mundo. ¿Listo, Dana? Dale, profe. Bueno. Vamos con Laura Vidarte. Hola, profe, sí. Fútbol de todos los tiempos, Laura. Bueno, profe. Listo. Vámonos con David. Hola, profe. Actualidad mundial, David. Bueno, Vamos con Laura Martínez Bonilla. Hola, profe. Hola. Nos vamos con salsa y guaguancó. Dale, profe. Gracias. Listo. Me falta Diana Castaño. Hola, profe. Hola. Nos toca trabajar con cultura del rock and roll. Listo, profe. Y vamos con Laura Martínez. Pensé que ahí se me despelotó. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me ayuda? Yo, profe. Isabela. Isabela Barbo. Muy bien, Isabela. Entonces tú te toca trabajar historia del arte. Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Entonces yo creo que ya todos quedaron con tema. Los chicos que faltan, pues yo ahora miro esta lista que utilicé y pues, yo voy a subir este video y subo una imagen donde aparezcan los que están faltando para que si usted los conoce, pues les advierta que hoy avanzamos en este sentido. Recuerde que mañana no nos conectamos, ya nos vemos el día martes, pero procure, a pesar de que usted esté en esta dinámica y en esta posición de paro, procure pensar, procure por lo menos sacar una lista, procure hacer una hoja de concepto y proponer algo el martes. No vayan a llegar el martes sin nada, por favor. Listo, chicos, muchas gracias. Si tienen preguntas antes de irnos, con mucho gusto. Profe, pero mañana no nos conectamos. Es que se me fue la conexión en ese momento. No, mañana no. La idea es que trabajes ya desde hoy hasta el martes. Y el martes lo que vas a hacer es llegar Hasta el miércoles. Ah, bueno, hasta el miércoles. Profe. Sí, no me acordaba. Entonces, el miércoles lo que vas a hacer es llegar con una hoja de concepto,
vas a llegar con una hoja donde aparezcan posibles estilos gráficos que tú quieras asumir, donde incluso puedes poner ejemplos de cosas que te llamaron la atención y obviamente la lista. ¿Listo, Nicolás? Entonces, Vale, profe, perfecto. haz tu paralelo de lista. Entonces, como a ti te tocó historia del arte, entonces ya canalízalo desde tu visión y busca dentro de esa historia del arte quién puede ser el emperador, quién puede ser el mago, quién puede ser cualquiera de esos personajes que buscan, que están catalogados en los arcanos mayores. ¿Listo, Nicolás? Dale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces que estén muy bien, chicos. Profe, espera, un momento. Dime. David, ¿qué más, profe? ¿Bien o qué? Bien. Profe, a ver, mírame. Sí, estoy Es bien. que yo estaba deliberando ahí con Diana Castaño. Sí, dime. ¿Hay posibilidad de que podamos hacer ella y yo un trueque de temas? ¿Trueque de temas? Sí. No. ¿Por qué no, profe? Mírame, profe, hagamos una negociación. No. Solamente sería Diana y yo, o sea, no cambiaría si intercambiamos temas así. Hacelo vos ya, hombre. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te tocó? Profe, mira que es un tema que nos podemos así como desarrollar, ¿no? Bueno, listo, hágale pues. Sí, profe. Listo. Profe, eso es Bueno. el mejor. Oh, Gracias. ok, bueno. Listo, entonces ahí ya no más. Pero solamente ahí en ese punto. Yo no quiero que los otros comiencen ahora a cambiarme el cuento. Listo, entonces nos vemos, chicos. Muchas gracias. Listo, profe. Listo. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, chao. Diviértanse en serio con los conceptos. Nos vemos. Chao. Listo, gracias. Chao, profe, gracias. Chao.